¿Sabías que hay palabras que, cuando las pronuncias desde lo más profundo de tu espíritu, tienen el poder de transformar tu vida? No son palabras mágicas ni fórmulas vacías, sino expresiones espirituales cargadas de autoridad divina. Jesús lo dijo claramente en Juan 6:63. El espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Esta declaración revela un misterio. Hay palabras que no solo comunican, sino que activan el poder del cielo sobre la tierra. Hoy exploraremos las 5 palabras ocultas que desatan tu poder espiritual, palabras que liberan, sanan y alinean tu alma con la voluntad de Dios. Te mostraremos cómo usarlas, cuándo pronunciarlas y qué efecto pueden tener en tu crecimiento espiritual. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti cuando comienzas a hablar con el lenguaje del Espíritu? Desde el principio de los tiempos, la palabra ha sido la herramienta que Dios utilizó para darle forma al universo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. No comenzó con materia, ni con herramientas físicas, sino con una declaración. Este simple acto nos revela una verdad espiritual profunda. Todo lo visible fue creado a partir de lo invisible, y ese poder creativo fluye desde las palabras. En la Biblia, no encontramos que Dios pensó en la luz o que deseó la luz. La Escritura es clara. Él habló, y al hablar, activó una fuerza divina que traspasó la nada y dio origen a todo. Este modelo se repite una y otra vez a lo largo de las Escrituras, demostrando que la palabra no es solo un vehículo de comunicación, sino un canal espiritual capaz de transformar la realidad. El Evangelio de Juan retoma este mismo principio cuando afirma: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Aquí la palabra verbo no es un simple concepto gramatical, sino una representación viva del poder divino en acción. Jesús mismo es identificado como la palabra, lo cual no es una metáfora ligera, sino una revelación del carácter operativo de Dios. Él no solo tiene pensamientos divinos, Él los expresa con palabras que crean, restauran y redimen. Cada milagro que Jesús realizó estuvo precedido por una palabra. Cuando sanó al leproso, no lo hizo en silencio. Dijo: quiero, sé limpio. Mateo 8:3. Cuando resucitó a Lázaro, no bastó con su presencia. Tuvo que llamar: Lázaro, ven fuera. Juan 11:43. Su autoridad no se manifestaba solamente por lo que era, sino por lo que decía. Y esa autoridad está disponible hoy para quienes comprenden el poder que se encierra en las palabras alineadas con la voluntad divina. El problema es que muchos creyentes subestiman este poder. Hablan sin conciencia espiritual, repiten frases aprendidas del mundo y se preguntan por qué sus oraciones no producen fruto. Ignoran que la boca tiene un rol profético. Proverbios 18:21 lo dice con claridad: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto significa que cada palabra que sale de tus labios tiene una consecuencia espiritual. No hay palabras neutras en el reino de Dios. O edifican o destruyen. O abren caminos o levantan muros. Lo que declaras constantemente se convierte en el ambiente donde tu alma habita. Por eso, las personas que viven en continua queja, crítica o temor terminan atrapadas en ciclos que ellas mismas han reforzado con su lenguaje. Sus palabras, repetidas una y otra vez, se transforman en pactos inconscientes con la derrota. Jesús lo explicó de forma directa cuando dijo: porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Mateo 12:37. Aquí no se refiere solo a un juicio futuro, sino a una realidad presente. Lo que declaras con tu boca, cuando nace del corazón, tiene peso eterno. No basta con tener fe, es necesario confesarla. Romanos 10:10
nos lo confirma, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La boca es el instrumento que Dios te dio para manifestar tu fe en el mundo físico. Cuando tus palabras se alinean con su palabra, se abre un canal por el cual el cielo invade la tierra. Pero cuando tus palabras contradicen la verdad de Dios, se bloquea ese canal y te vuelves prisionero de tus propias declaraciones. Esta verdad se vuelve aún más impactante cuando entendemos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:27 lo declara sin ambigüedades: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Si Dios crea con palabras y nosotros somos hechos a su imagen, entonces también fuimos diseñados para crear con lo que decimos. No al mismo nivel que Él, pero sí con un poder delegado. Este principio es tan real que Jesús les dijo a sus discípulos: de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Marcos 11:23. Fíjate que Jesús no dijo el que ore acerca del monte, sino el que diga. Esto no disminuye la oración, al contrario, nos enseña que orar también implica declarar, proclamar, hablar con convicción. Uno de los errores más comunes en la vida espiritual es usar las palabras como si fueran meras herramientas sociales y no llaves del reino. Hay personas que oran pidiendo libertad, pero siguen repitiendo que están atadas. Le piden a Dios dirección, pero confiesan que no saben qué hacer. Claman por sanidad, pero constantemente verbalizan su enfermedad. Y luego se preguntan por qué no ven resultados. No es que Dios no los escuche, sino que Él ha establecido principios espirituales que requieren cooperación activa. Así como el sembrador necesita sembrar la semilla en buena tierra, el creyente necesita sembrar palabras de vida, fe y alineación divina en su boca. De lo contrario, su fe queda estéril y su confesión se vuelve contradictoria. La historia del centurión romano es un ejemplo poderoso de esta verdad. Cuando Jesús se ofreció a ir a su casa para sanar a su siervo, el centurión respondió: solo di la palabra, y mi siervo sanará. Mateo 8:8. Este hombre comprendía la autoridad que hay en una palabra cuando es pronunciada desde una posición de poder. Jesús se maravilló de su fe y declaró que no había encontrado una fe igual en todo Israel. Este relato revela que la fe madura no necesita pruebas físicas, sino una palabra. Y cuando esa palabra viene de Dios, es más que suficiente. De la misma manera, cuando tú hablas desde tu posición como hijo de Dios, tus palabras cargan poder espiritual para cambiar atmósferas, romper yugos y declarar lo que todavía no es como si ya fuera. No podemos ignorar que el enemigo también conoce este principio y lo usa para su ventaja. Desde el principio, su estrategia ha sido distorsionar las palabras. En el Edén, no comenzó con una acción, sino con una conversación, con que Dios os ha dicho, Génesis 3:1. Satanás sabe que si puede cambiar lo que dices, cambiará lo que crees. Y si cambia lo que crees, controlará tu destino. Es por eso que hay una guerra constante por tu lenguaje. Cada día estás siendo bombardeado por palabras externas que buscan sembrar duda, temor, culpa o resignación. Y si no estás anclado en la palabra de Dios, comenzarás a repetir frases que no vienen del cielo. Frases como no puedo, nunca voy a cambiar, esto siempre me pasa a mí, se convierten en maldiciones autodeclaradas que cierran puertas espirituales. Es aquí donde necesitamos una renovación completa de nuestra forma de hablar. Efesios 4:29 nos exhorta: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esto no es solo un consejo de convivencia, es una orden espiritual. Cada palabra que sale de tu boca tiene el poder de edificar o de corromper. Y no solo a otros,
sino a ti mismo. Muchas veces eres tú mismo quien sabotea tu crecimiento espiritual con declaraciones negativas que se arraigan en el alma. Y la única forma de revertir ese ciclo es hablar vida sobre ti mismo, sobre tu familia, sobre tu futuro. Hablar la palabra de Dios, aunque tus circunstancias digan lo contrario. Declarar esperanza en medio del dolor. Proclamar libertad en medio de la lucha. Confesar paz en medio del caos. Un caso impactante de transformación por la palabra lo vivió un joven que por años luchó con pensamientos de inferioridad y fracaso. Desde niño había sido marcado por palabras de desprecio, burla y rechazo. Su identidad estaba moldeada por frases como: no sirves para nada, siempre arruinas todo, nadie te va a querer. Aunque amaba a Dios, no podía avanzar espiritualmente, porque su interior estaba lleno de voces contrarias a la verdad de Dios. Todo cambió cuando comenzó a meditar y declarar lo que la Biblia decía sobre él. Todos los días, al levantarse, decía en voz alta: soy amado por Dios, escogido, aceptado y capacitado. Tengo el Espíritu de Dios en mí. Soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Al principio, estas palabras le parecían forzadas, incluso falsas. Pero con el tiempo, su mente comenzó a renovarse, su corazón se fortaleció y su vida dio un giro radical. Lo que antes lo paralizaba, ahora lo motivaba. Su realidad cambió cuando su lenguaje cambió, no porque fuera magia, sino porque fue obediencia al diseño divino. La Escritura está llena de recordatorios sobre el poder de nuestras palabras. En Josué 1:8, Dios le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjate que la instrucción no es solo meditar, sino no apartarlo de la boca. No basta con conocer la palabra, hay que hablarla, declararla, repetirla, encarnarla en el lenguaje cotidiano. Este es el secreto de muchos hombres y mujeres que han vivido vidas marcadas por el favor divino. No eran perfectos, pero entendieron que el poder espiritual se activa con palabras cargadas de fe y de verdad. Así como Dios usó palabras para crear el universo, tú puedes usar tus palabras para crear el ambiente donde florezca tu propósito. No se trata de repetir frases vacías, sino de hablar con convicción lo que Dios ya ha dicho de ti. Tienes en tu boca una llave, y esa llave puede abrir puertas de bendición, restauración, paz y propósito. Pero también puede cerrar caminos si no la usas correctamente. Por eso, antes de pedirle a Dios que cambie tus circunstancias, asegúrate de que tus palabras estén en armonía con su voluntad. Comienza por transformar tu lenguaje y verás cómo se transforma tu vida. Porque cuando aprendes a hablar como un hijo del rey, comienzas a vivir como un heredero del reino. Tu boca fue diseñada para liberar poder. No lo desperdicies. Úsalo con sabiduría. Habla vida. Habla fe. Habla con el lenguaje del cielo. Hay palabras que transforman el ambiente, que cortan cadenas invisibles y abren puertas espirituales que han permanecido cerradas por años. Entre ellas, existe una que posee una fuerza silenciosa pero devastadora contra las tinieblas: perdono. No es una palabra que se pronuncie con ligereza, ni que nazca desde la comodidad de quien nunca ha sido herido. Es una palabra que nace en el corazón de aquel que, habiendo sido traicionado, ofendido, humillado o ignorado, decide no perpetuar el ciclo de dolor. Pronunciar perdono es más que un acto emocional, es una declaración espiritual que rompe yugos ocultos y libera a quien la dice del dominio invisible del resentimiento. Jesús enseñó este principio con claridad cuando, colgado del madero, exhalando sus últimos suspiros, elevó su voz y declaró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34.
En ese instante el cielo mismo presenció la expresión suprema del poder espiritual encapsulado en el perdón. El perdón no es opcional en la vida del creyente, es una condición espiritual para la libertad del alma. En Marcos 11:25, Jesús dijo: «Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas». Este pasaje no deja espacio para la ambigüedad. El perdón no solo es un mandato, es también el requisito que activa el flujo de gracia sobre nuestras vidas. Retener el perdón es cerrar la puerta de la misericordia divina. Aquel que se niega a perdonar, sin saberlo, se encierra a sí mismo en una prisión construida por su propio juicio. El perdón, entonces, no es un favor que se concede al otro, es una llave que libera al que la pronuncia. El enemigo conoce muy bien este principio. Sabe que el rencor no solo hiere el corazón, sino que contamina el alma. Por eso siembra ofensas, crea malentendidos, promueve divisiones y fortalece raíces de amargura que se arraigan silenciosamente. Hebreos 12:15 advierte: «Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados». El perdón es la herramienta divina para arrancar esa raíz antes de que destruya todo lo que toca. No se trata de sentir, sino de decidir. No se trata de olvidar, sino de liberar. No se trata de justificar al ofensor, sino de romper la cadena espiritual que conecta al alma con la herida. Jesús no enseñó el perdón solo desde el púlpito, lo vivió con cada paso. Cuando Pedro se acercó a él preguntando cuántas veces debía perdonar, esperando una cifra razonable, recibió una respuesta que desbordaba lógica humana. «No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7». Mateo 18:22. Esta declaración revela que el perdón no es cuantificable, porque no responde a la justicia terrenal, sino al amor celestial. El reino de Dios se edifica sobre la base de la misericordia, y el corazón que se niega a perdonar se desconecta del diseño espiritual divino. Perdonar no es ceder ante el mal, es despojarse del veneno que ese mal ha sembrado dentro del alma. Es declarar con autoridad celestial que el pasado no tendrá poder sobre el presente ni sobre el destino que Dios ha preparado. La parábola del siervo sin misericordia, relatada en Mateo 18, 23, 35, expone con crudeza las consecuencias espirituales de no perdonar. Aquel siervo que fue perdonado de una deuda impagable, luego se negó a perdonar una cantidad insignificante a su consiervo. Al enterarse, su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Jesús concluyó la parábola con una advertencia contundente: «Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas». Mateo 18:35. Esta enseñanza no debe ser interpretada como una amenaza, sino como una revelación del funcionamiento espiritual del reino. El perdón recibido debe fluir, y cuando no lo hace, se interrumpe la corriente de gracia. No perdonar es levantar una barrera entre uno mismo y la intervención divina. Hay heridas que son profundas, marcas que no se ven, pero que gritan en el alma. El perdón no borra la memoria del daño, pero redime su efecto. Cuando se pronuncia perdono desde un espíritu alineado con Dios, se activa una transacción espiritual que sana lo que parecía irreversible. Isaías 61:1. Anuncia el propósito del Mesías. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Jesús vino no solo a salvar, sino a restaurar. El corazón quebrantado es restaurado cuando deja de sostener las esquirlas del pasado. Perdonar es abrir la puerta para que el aceite sanador del Espíritu fluya con libertad. No hay restauración sin perdón. No hay sanidad sin desprendimiento.
No hay nueva vida si se arrastra lo viejo con cadenas invisibles. En el Salmo 32, 1, 2, David expresa: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Esta bienaventuranza no se limita al perdón recibido de parte de Dios, sino que también se extiende a la paz que habita en el alma del que no guarda culpa ni rencor hacia otros. Cuando un alma se limpia por el perdón, se vuelve ligera, sensible a la voz de Dios, abierta a su dirección. El rencor, en cambio, endurece, ciega y aleja. Por eso Jesús oraba incluso por aquellos que lo clavaban. No lo hizo por ellos solamente, sino también para mantener su comunión intacta con el Padre. El perdón protege el flujo de la presencia divina. Uno de los pasajes más potentes en este sentido se encuentra en Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Aquí el apóstol Pablo no solo exhorta al perdón, sino que establece el modelo, así como Cristo nos perdonó. Este estándar trasciende lo emocional y se ancla en lo espiritual. Cristo nos perdonó sin condiciones previas, sin esperar reparación, sin exigir pruebas de cambio. Su perdón fue completo, inmediato, inmerecido. Y a ese nivel se nos llama, no porque sea fácil, sino porque es la única forma de romper con el ciclo espiritual del dolor. El que perdona no lo hace desde su capacidad, sino desde la gracia que ha recibido. En Efesios 4:31-32, Pablo profundiza aún más al decir: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este llamado no es una sugerencia de buena conducta, es una estrategia espiritual para preservar la pureza del alma. La amargura, cuando no es removida, se convierte en una raíz que contamina todo lo demás. Pero el perdón es el instrumento que arranca de raíz esa contaminación. El perdón es limpieza, el perdón es renovación, el perdón es alineación con la naturaleza misma de Dios. El apóstol Pedro, en su primera carta, también habla sobre el llamado a heredar bendición mediante una actitud de gracia, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. 1 Pedro 3:9. Aquí se establece un principio divino: el que perdona, bendice, y el que bendice, hereda. No hay herencia espiritual para el corazón que guarda resentimiento. El perdón abre el canal de la bendición, porque quita los obstáculos que el enemigo ha colocado a través de las heridas. En el reino de Dios, el perdón no es debilidad, es victoria. No es rendición, es conquista. Jesús, en el Sermón del Monte, estableció un principio que desafía la lógica humana, pero revela la lógica del cielo. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5:44. Este llamado es posible solo cuando el perdón ha transformado el corazón. Amar al enemigo es imposible desde la carne, pero es natural desde el espíritu regenerado. Cuando se ha pronunciado perdono desde la profundidad del alma, se rompe el poder del odio y se activa la compasión. No es humanismo ni moralidad, es evidencia de que el amor de Dios ha sido derramado en el corazón. El perdón es también un acto profético. Pronunciar perdono es declarar que el pasado no determinará el futuro. Es cerrar una puerta al enemigo y abrir una ventana al cielo. Es decirle al alma que ya no vivirá en función de lo que perdió, sino de lo que fue redimido. Es renunciar al derecho de venganza,
para abrazar el derecho de ser libre. Y esa libertad no tiene precio, porque solo cuando el corazón se despoja del rencor, está listo para recibir la plenitud del Espíritu. Solo cuando la herida es entregada al Padre, puede ser sanada por completo. Solo cuando se perdona, se desata el verdadero poder espiritual que ha estado esperando ser activado. La palabra declaro no es una expresión vacía ni una simple fórmula de autosugestión. Es una afirmación de autoridad espiritual que se fundamenta en la verdad eterna de la palabra de Dios. No se trata de repetir frases al azar esperando resultados mágicos, sino de hablar desde una convicción alineada con el cielo. Declarar con fe es una de las armas más poderosas del creyente, porque abre dimensiones espirituales y activa promesas que ya han sido establecidas por Dios. Desde el inicio de las Escrituras, vemos cómo el acto de declarar está vinculado con la manifestación de la voluntad divina. Cuando Dios le habló a Moisés, no solo le dio una tarea, le enseñó a hablar con autoridad. Así dirás al faraón: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti. Éxodo 7:16. Esa declaración no era una petición, era una orden respaldada por el cielo. Y cada vez que Moisés hablaba lo que Dios decía, los cielos respondían. Este principio no cambió en el Nuevo Testamento. Jesús enseñó que la fe no solo se cree, también se declara. En Marcos 11:23 dijo: De cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Esta enseñanza no se basa en el deseo humano, sino en la conexión espiritual entre lo que se cree y lo que se habla. Jesús no pidió que oraran por el monte, sino que le hablaran. Declarar con fe es hablarle a las circunstancias, al espíritu de opresión, a la enfermedad, a la confusión, sabiendo que no se está hablando desde la carne, sino desde la posición que Cristo ha otorgado. Declarar es ejercer gobierno espiritual. El libro de los Salmos está lleno de declaraciones. David, más que un rey, fue un profeta que entendía el poder de lo que decía. En el Salmo 27:1 escribió: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Esta no es una reflexión interna, es una proclamación abierta contra el temor. Cada palabra que David escribía era una afirmación espiritual que neutralizaba las voces contrarias. Cuando Saúl lo perseguía, cuando sus enemigos se levantaban, David no solo oraba, también hablaba. No permitía que su entorno definiera su convicción. Usaba sus palabras para establecer quién era su Dios y en quién confiaba. Y esas declaraciones sostenían su alma en medio del peligro. En el libro de Proverbios, la sabiduría divina revela que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Proverbios 18:21. Esta afirmación no es simbólica, es literal. Cada vez que se declara una verdad alineada con Dios, se activa vida espiritual. Cada vez que se repite una mentira o una palabra contraria al carácter de Dios, se abre la puerta a la destrucción. Las declaraciones no solo afectan lo visible, sino que alteran lo invisible. Las palabras tienen una frecuencia espiritual que puede traer luz o sombra, claridad o confusión, avance o estancamiento. Por eso es crucial que el creyente no hable desde sus emociones, sino desde la revelación. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, establece un principio que conecta la fe con la declaración. La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10, 8 o 9. La salvación misma se activa mediante una confesión. La boca tiene un rol indispensable en la manifestación de las promesas de Dios. Y si la salvación eterna depende de lo que se declara, ¿cuánto más lo que se espera recibir en el día a día?
Declarar no es un acto superficial, es una afirmación de fe con consecuencias eternas. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, respondió cada ataque del enemigo con una declaración. No se quedó en silencio, no debatió desde la lógica, sino que usó la palabra como espada. Escrito está, fue su respuesta constante, Mateo 4, 7, 10. Estas declaraciones no eran simples citas, eran afirmaciones espirituales que desactivaban las mentiras del enemigo. Cada vez que Jesús hablaba, el enemigo retrocedía. Este modelo sigue vigente. El creyente que declara con base en la Escritura, con un corazón lleno de fe, tiene la capacidad de resistir cualquier ataque espiritual. Porque el poder no reside en el volumen de la voz, sino en la verdad que se pronuncia. Isaías 55, 11 revela el carácter operativo de la palabra divina. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Si Dios declara y su palabra cumple propósito, el creyente que se alinea con esa palabra y la pronuncia con fe, se convierte en un canal por el cual el cielo ejecuta su voluntad en la tierra. Las declaraciones entonces no son repeticiones vacías, son actos de participación en los decretos del reino. Cuando el creyente declara lo que Dios ha dicho, está soltando una semilla espiritual que dará fruto a su tiempo. El profeta Jeremías recibió un llamado que también incluía el uso de su boca como instrumento de poder. Dios le dijo, «He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar». Jeremías 1, 9, 10. Este pasaje revela que las palabras pueden derribar estructuras espirituales, desarraigar fortalezas, edificar nuevas realidades y plantar semillas de transformación. No es un lenguaje figurado, es la descripción de cómo opera el reino. Las palabras no solo expresan, también ejecutan. Y cuando provienen de Dios, a través de un corazón obediente, llevan consigo un poder que transforma regiones enteras. En el Apocalipsis, Juan describe una visión del Cristo glorificado y dice que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Apocalipsis 1:16. Esta imagen no es decorativa. La boca de Cristo, de la que procede la palabra viva, es descrita como un arma espiritual. Esa misma imagen aparece en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Declarar no es una actividad pasiva, es un acto de guerra espiritual. Cuando se declara la verdad de Dios, se corta el engaño, se expone la mentira, se confronta al enemigo, se abren los cielos y se establece el orden divino. El profeta Joel, anunciando un tiempo de restauración, dijo, «Diga el débil, fuerte soy». Joel 10. Esta instrucción no es un juego de palabras, es una directiva profética. No se trata de negar la debilidad, sino de declarar la fuerza que proviene de Dios. No se habla desde lo que se ve, sino desde lo que se cree. Este principio es vital en momentos de crisis, tentación o confusión. Declarar es tomar posición, no desde la lógica humana, sino desde la perspectiva del reino. Declarar no es negar la realidad, es afirmar la verdad que está por encima de toda circunstancia. Es decir, lo que Dios ya dijo, aunque todo lo visible diga lo contrario. El Salmo 91 es otro ejemplo poderoso de cómo una declaración puede establecer protección espiritual. El salmista comienza diciendo, «Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré». Salmo 91, 2. Este diré no es decorativo, es la base de toda la promesa que sigue. El que declara quién es Dios para él, se posiciona bajo la cobertura del Altísimo. Cada promesa que aparece en ese salmo está anclada a una declaración inicial. No se trata solo de leerlo, sino de hablarlo con convicción.
El lenguaje espiritual tiene efecto cuando sale de la boca con fe. En 2 Corintios 4:13, Pablo afirma: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Esta conexión entre creer y hablar es inquebrantable. La fe no se guarda en silencio, la fe habla. Y cuando lo hace, activa la realidad del reino. El silencio, cuando está lleno de duda, bloquea la manifestación. Pero la palabra hablada con fe, aunque sea breve, abre puertas que nadie puede cerrar. Jesús no necesitó discursos largos para hacer milagros. Bastaba una declaración: levántate y anda, Juan 5:8. Sé limpio, Mateo 8:3. Talita cumi, Marcos 5:41. Cada una de estas frases cortas portaba la vida misma de Dios, no por la forma, sino por la autoridad. La declaración es también un acto de alineación. El profeta Amós preguntó: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Amós 3:3. Para caminar con Dios hay que estar en acuerdo con Él. Y estar en acuerdo implica hablar lo mismo que Él habla. No se puede declarar ruina y esperar bendición. No se puede proclamar temor y esperar paz. No se puede hablar derrota y pretender victoria. Las palabras revelan la sintonía del corazón. Y cuando el corazón está alineado con Dios, la boca lo confirma. Declarar entonces es más que un acto de fe, es una expresión de comunión. En los Salmos también encontramos ejemplos de cómo la declaración puede abrir el alma al obrar de Dios. El Salmo 103 comienza con una instrucción directa: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Salmo 103:1. El salmista no espera a sentir, ordena a su alma. Habla a su interior y con ello dirige su estado espiritual. Declarar no es solo hablar hacia afuera, también es hablar hacia adentro. La boca no solo edifica a otros, también disciplina al alma. Por eso, un creyente que declara constantemente las promesas de Dios sobre sí mismo, fortalece su fe, estabiliza su ánimo y prepara su espíritu para recibir lo que Dios ya ha dispuesto. Toda declaración de fe debe estar basada en la Escritura, no en deseos personales, no en aspiraciones vacías, sino en verdades reveladas. Por eso es vital conocer la palabra, meditar en ella y dejar que llene el corazón, porque lo que llena el corazón sale por la boca. Jesús lo dijo claramente: de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Una boca que declara vida es reflejo de un corazón lleno de la palabra. Y un corazón así, cuando declara, no solo impacta lo que lo rodea, sino que transforma el ambiente espiritual en el que habita. La palabra renuncio tiene un peso espiritual que muchas veces ha sido ignorado. No es una simple expresión de rechazo, es un acto de guerra, una declaración firme que rompe vínculos invisibles y desmantela estructuras que el enemigo ha construido con sutileza a lo largo del tiempo. Cuando se pronuncia renuncio desde lo profundo del espíritu, con entendimiento y autoridad, se ejecuta una acción poderosa en el ámbito espiritual. No se trata de evitar algo superficialmente, sino de cortar toda participación, consciente o inconsciente, con aquello que contamina, desvía, oprime o estanca. En Mateo 16:24, Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esta negación de uno mismo implica un renunciamiento profundo a toda estructura carnal que se opone a la voluntad de Dios. No hay seguimiento sin negación. No hay avance sin ruptura. No hay crecimiento sin renuncia. Renunciar es también despojarse, y el acto de despojarse es un movimiento espiritual que libera espacio para lo nuevo de Dios. En Efesios 4:22, Pablo instruye a los creyentes: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos.
El despojo implica dejar, soltar, cortar. No se puede avanzar con vestiduras viejas ni entrar a una nueva dimensión espiritual arrastrando los residuos del pasado. Renunciar al viejo hombre no es un símbolo, es una necesidad. Significa soltar pensamientos, hábitos, comportamientos y acuerdos interiores que han estado moldeando una vida alejada del propósito. El enemigo trabaja con legalidad y muchas veces encuentra espacio en los pactos no verbales que el alma ha aceptado en momentos de debilidad. Cada vez que se tolera un pecado, se abre una puerta. Cada vez que se justifica una atadura, se refuerza una cadena. La renuncia es la respuesta espiritual para cerrar esas puertas. La Escritura está llena de llamados a la separación espiritual. En 2 Corintios 6:17 se declara: «Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré». Este llamado a salir no es solamente físico, es interno. Implica cortar alianzas, separarse de estructuras del mundo que no reflejan el reino. La santidad no es un estado emocional, es una posición activa de renuncia a todo lo que Dios no aprueba. El apóstol Pablo lo entendía cuando escribió: «Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría». Colosenses 3:5. Estas instrucciones no apelan al esfuerzo humano, sino al poder del Espíritu operando en quienes están dispuestos a decir renuncio. Uno de los elementos más significativos en la vida espiritual es el reconocimiento del terreno que se ha cedido. No todo lo que ha sido permitido es inofensivo. Hay palabras, decisiones, relaciones, costumbres y pensamientos que abren acceso a opresiones espirituales. La renuncia es el acto mediante el cual ese acceso se cierra. No se trata de reprender solamente, sino de romper el acuerdo que permite que lo incorrecto permanezca. En el libro de Hechos 19:18 se relata cómo muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Este acto fue más que simbólico. Representó una renuncia visible, radical y definitiva a todo lo que estaba conectado con las tinieblas. No hubo negociación, no hubo gradualidad, hubo una ruptura total y con ella una liberación evidente. Renunciar también implica cambiar de mentalidad. No basta con decir que se ha dejado algo. Si la mente continúa habitando ese espacio, Romanos 12:2 lo expresa con claridad. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La transformación espiritual comienza con la mente. Mientras se conserve la mentalidad antigua, lo renunciado permanece latente. Por eso el enemigo lucha por mantener cautiva la forma de pensar. Las fortalezas espirituales no son meramente demonios externos, sino estructuras de pensamiento que resisten la verdad de Dios. En 2 Corintios 10:4-5, Pablo declara: «Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios». Renunciar es derribar esas fortalezas. Es romper con la lógica del mundo y abrazar la mente de Cristo. Muchas veces lo que impide el avance espiritual no es la falta de deseo, sino la falta de ruptura. Se desea la bendición, pero no se quiere soltar lo que bloquea su llegada. Se anhela lo nuevo de Dios, pero se mantiene escondido lo que desagrada al espíritu. La renuncia no se trata de moralismo, sino de pureza. No se trata de aparentar, sino de limpiar. En el libro de Josué, el pueblo fue instruido antes de cruzar el Jordán: «Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros». Josué 3:5. La santificación requería limpieza, separación, renuncia.
Solo después de esa consagración se abrió el camino para la manifestación del poder de Dios. Las maravillas del cielo no se manifiestan en terrenos contaminados, y la limpieza del alma comienza con la decisión de decir, renuncio. Cuando Elías confrontó al pueblo en el Monte Carmelo, les dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Primero Reyes 18:21. Esta confrontación revela que no hay espacio para una lealtad dividida. No se puede servir a dos señores. No se puede caminar con Dios y con el mundo al mismo tiempo. La renuncia exige una decisión firme. Es abandonar el doble ánimo. Es definir a quién se sirve y romper con toda mezcla. Jesús fue tajante. Ninguno puede servir a dos señores. Mateo 6:24. No se trata solo de un conflicto de prioridades, sino de una lucha espiritual por el trono del corazón. Renunciar es destronar todo lo que ha ocupado el lugar de Dios, consciente o inconscientemente. El libro de Santiago también advierte sobre la necesidad de una decisión radical. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. La sumisión a Dios no puede coexistir con la tolerancia al pecado. La resistencia efectiva al enemigo comienza con una rendición completa a la voluntad divina. Y esa rendición se evidencia en las decisiones concretas que se toman. Decisiones que incluyen decir, renuncio al orgullo, a la autosuficiencia, al resentimiento, a la pereza espiritual, a toda forma de inmoralidad, a todo hábito que se opone a la santidad. La gracia de Dios fortalece, pero no sustituye la responsabilidad del creyente de elegir qué voz obedecer y a qué estructura dar autoridad. El apóstol Pedro, en su primera carta, exhorta a vivir como pueblo apartado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 1 Pedro 1:14-15. La santidad no es un estado pasivo, es una acción continua de separación, y la separación no es posible sin renuncia. Cada paso hacia la santidad requiere un paso fuera de la impureza. Cada avance en la presencia de Dios exige un abandono de lo que contamina. Y ese abandono se hace evidente cuando se declara con firmeza, renuncio. En el desierto, el pueblo de Israel enfrentó repetidas veces el dilema de volver a Egipto o continuar hacia la promesa. Aunque Dios los había liberado con mano poderosa, sus corazones seguían ligados a la esclavitud. En Números 14:4 se lee, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Este deseo de regresar revela la necesidad de una renuncia completa al pasado. No basta con salir físicamente de un lugar si el corazón aún lo anhela. La verdadera libertad requiere un corte profundo con las estructuras internas que se aferran a la esclavitud. Renunciar es dejar de mirar atrás. Es romper con la nostalgia de lo que Dios ya cerró. Es decidir caminar hacia adelante, aunque implique sacrificio. La palabra renuncio también es un acto de humildad. Reconoce que no todo lo que se desea conviene, que no todo lo que se tolera edifica. En Filipenses 3:8, Pablo declara, y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Este pasaje refleja una renuncia voluntaria, no impuesta. No es resignación, es elección. Es una rendición consciente de todo lo que estorba el avance espiritual. Y esa rendición se pronuncia con poder cuando se dice, renuncio. No porque se rechace algo con tristeza, sino porque se abraza algo mucho mayor. La renuncia también tiene un efecto en la autoridad espiritual. En el libro de los Hechos, los discípulos operaban con poder porque no había mezcla en su interior.
habían renunciado al control, a la reputación, a la comodidad. No tenían a qué aferrarse más que a la voluntad del Señor. Esa pureza de propósito les daba acceso a una unción que transformaba ciudades, desataba milagros y confrontaba al sistema religioso. La autoridad espiritual no se obtiene con posiciones, sino con decisiones. Y una de las decisiones más radicales que activa esa autoridad es decir, renuncio a lo que el mundo ofrece, porque he sido llamado a algo superior. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, Satanás le ofreció todos los reinos del mundo a cambio de adoración. Pero Jesús respondió con la palabra. Su renuncia fue inmediata y total. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4:10. Esta respuesta revela la posición de un corazón que no negocia, que no dialoga con la tentación, que no considera las alternativas del enemigo. Solo quien ha renunciado al poder, al reconocimiento y al confort temporal puede resistir con firmeza las ofertas que parecen atractivas, pero esconden esclavitud. La renuncia es la señal de un espíritu firme. La palabra renuncio también desata libertad a nivel generacional. Hay patrones que se repiten en familias, maldiciones que se arrastran por décadas, ciclos de fracaso, enfermedad o violencia que solo pueden romperse con una renuncia verbal y espiritual. En Lamentaciones 5:7 se dice: nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Pero en Cristo se nos da autoridad para romper con toda herencia que no proviene del cielo. La renuncia corta pactos antiguos, detiene repeticiones espirituales y libera a futuras generaciones. Es una llave que no solo afecta el presente, sino que redime el futuro. Renunciar es morir a lo que estorba para vivir lo que transforma. Es dar fin a lo que Dios nunca autorizó para caminar en lo que Él ha preparado. Es cerrar puertas que fueron abiertas sin discernimiento y declarar que a partir de ahora solo la voluntad del Padre tendrá acceso. Es un acto radical que activa un proceso profundo, y aunque muchas veces duela, el fruto de esa decisión es vida, pureza, paz y una libertad que solo el Espíritu puede otorgar. La renuncia no te quita, te alinea, no te limita, te libera, no te encierra, te abre camino. Porque cuando el alma declara, renuncio, el cielo responde, ahora puedo obrar. La palabra creo no es una simple expresión de esperanza o deseo, es una afirmación espiritual que conecta el alma con la realidad del cielo. En su raíz más profunda, creo no significa aceptar algo sin evidencia, sino abrazar una verdad revelada por Dios con todo el ser, mente, cuerpo y espíritu. Creer no es imaginar, ni suponer, ni esperar vagamente. Es declarar con firmeza que lo que Dios ha dicho es más real que lo que los ojos ven o el corazón siente. En Hebreos 11:1, la Escritura lo define con precisión. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa convicción no surge de una emoción, sino de una decisión. Decidir creer es establecerse en el terreno de lo eterno, aunque todo lo visible diga lo contrario. Es caminar con los ojos del Espíritu y no con los de la carne. Jesús dejó claro que la fe es el elemento indispensable para experimentar lo sobrenatural. En Mateo 21:22 dijo: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Aquí, la clave no está solo en pedir, sino en hacerlo creyendo. Hay muchas oraciones que no producen fruto porque no llevan consigo la palabra creo pronunciada desde el corazón. No basta con repetir fórmulas. Es necesario estar convencido de que Dios es capaz de hacer lo que ha prometido. Y ese convencimiento se manifiesta en la declaración, creo. Cuando Jesús sanó al ciego Bartimeo, le dijo, tu fe te ha salvado. Marcos 10:52. No fue el grito, no fue la insistencia, fue la fe.
una fe que no se quedó en el pensamiento, sino que se expresó con la boca y se afirmó con la acción. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 5:7: porque por fe andamos, no por vista. Esta verdad resume el caminar del creyente. No se trata de negar la realidad, sino de colocarla en su lugar correcto, debajo de la autoridad de la palabra. Creer es vivir por encima de las circunstancias, no ignorándolas, sino sometiéndolas al gobierno de Dios. Es declarar que ninguna situación tiene más poder que la promesa. Es afirmar que lo que Dios ha dicho se cumplirá, aunque el tiempo parezca tardar. Habacuc 2:3 dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. La fe sostiene el alma en medio de la espera. Y mientras la promesa se acerca, el creyente declara: creo. Jesús preguntó en Lucas 18:8: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta pregunta no es retórica. Es un llamado de atención a una generación que busca señales, pero muchas veces ha perdido la convicción profunda de la fe. Una generación que pide pruebas, pero no se arraiga en la promesa. El poder espiritual no se activa con duda ni con doble ánimo. Santiago 1:6-7 advierte que el que duda es como la onda del mar, arrastrada por el viento. Y concluye diciendo que tal persona no piense que recibirá cosa alguna del Señor. La palabra creo rompe esa oscilación interior, trae firmeza al espíritu, establece al alma en una postura que permite recibir lo que Dios ya ha dispuesto. En Marcos 9:23, Jesús enfrentó la incredulidad del padre de un joven endemoniado. Cuando el hombre le dijo: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, Jesús respondió: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. No se trataba de la capacidad de Jesús, sino de la disposición del hombre a creer. La fe no obliga a Dios, pero lo honra. No manipula, pero alinea. No exige, pero coopera con el cielo. La fe es la respuesta adecuada a la soberanía divina. Es la actitud correcta del corazón ante el poder de Dios. Y cuando se dice creo, se está diciendo confío, me rindo, obedezco, espero, camino. El libro de Romanos declara: el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Esta afirmación es más que un principio doctrinal, es una forma de vida. No se vive por sentimientos, ni por estadísticas, ni por lógica humana. Se vive por lo que Dios ha dicho. Y esa vida de fe comienza con una palabra sencilla pero poderosa: creo. Cuando Abraham recibió la promesa de que sería padre de multitudes, ya era anciano y su esposa estéril. Pero Romanos 4:20-21 dice que no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esa convicción fue contada como justicia. Abraham no se apoyó en su cuerpo, ni en el vientre de Sara, sino en la palabra que había recibido. Y sobre esa palabra edificó su fe. Creer también es resistir. Efesios 6:16 habla del escudo de la fe, con el cual se pueden apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esos dardos vienen en forma de pensamientos, dudas, temores, mentiras. Pero el escudo se levanta con la palabra creo. Cada vez que el enemigo dice, no vas a lograrlo, el alma responde, creo en lo que Dios dijo. Cada vez que la circunstancia grita, esto es imposible, el espíritu responde, creo en el poder de mi Dios. No se trata de optimismo, sino de convicción espiritual. La fe es el terreno donde se libra la batalla. Y solo vence el que declara, aun en medio del fuego, creo. El profeta Isaías preguntó, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Isaías 53:1.
Esta pregunta revela un principio oculto. La manifestación del poder de Dios está directamente relacionada con la fe. Donde hay fe, hay movimiento. Donde hay fe, hay revelación. Donde hay fe, hay intervención divina. Por eso, declarar creo es abrir espacio para que el brazo de Dios se manifieste. No es una expresión religiosa, es un permiso espiritual para que el cielo actúe. En Juan 11, antes de resucitar a Lázaro, Jesús dijo a Marta: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Juan 11:40. La gloria estaba lista para manifestarse, pero la condición era clara: si crees. No se trataba de llorar, ni de suplicar, ni de desesperarse. Era cuestión de creer. Y así como en ese momento la muerte cedió ante la vida, así también hoy la fe puede vencer cualquier oscuridad. Porque lo que activa la gloria no es la emoción, sino la fe. Y esa fe se expresa con fuerza en una sola palabra: creo. Recibir es más que un acto pasivo. Es una postura espiritual activa, una apertura consciente del alma a la obra de Dios. Muchos oran, muchos claman, muchos creen, pero pocos saben recibir. Y es que recibir en el reino no consiste simplemente en esperar, sino en preparar el corazón, en estirarlo con fe, en abrirlo con humildad. La palabra recibo tiene poder cuando nace de un espíritu que ha renunciado a toda resistencia, que ha soltado el control y se ha alineado con la voluntad del Padre. En Juan 1:12 se nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La herencia, el derecho, la identidad, todo comienza con un acto de recibir. Jesús, en múltiples ocasiones, no solo ofrecía sanidad o perdón, sino que preguntaba si la persona estaba dispuesta a recibir. En Lucas 18, al acercarse al ciego de Jericó, le preguntó: ¿qué quieres que te haga? El deseo estaba presente, pero la disposición a recibir debía ser manifestada. La fe prepara el terreno, pero es la disposición la que activa la cosecha. No se puede recibir con las manos llenas de duda, ni con el alma apegada a lo anterior. Recibir es un acto de humildad que reconoce que todo proviene de lo alto, que nada se logra por mérito humano y que toda gracia debe ser aceptada con corazón dispuesto. Santiago 1:17 lo afirma con claridad: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. El pueblo de Israel, al caminar por el desierto, recibió maná cada día, pero muchos lo despreciaron. No porque no lo necesitaban, sino porque no sabían valorarlo. Recibir también implica reconocer el valor de lo que Dios está dando, aunque no se presente en la forma esperada. En Números 11, la murmuración cerró la capacidad de recibir con gratitud. El corazón mal dispuesto, lleno de quejas, impide la manifestación plena de la provisión divina. En contraste, aquellos que recibieron con fe vieron milagros multiplicarse en sus manos. El aceite de la viuda no se agotó mientras estuvo dispuesta a recibir. Los panes y peces se multiplicaron mientras las manos estaban abiertas. La Escritura enseña en Marcos 11:24: por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La fe pide, pero también recibe. Y recibir es un lenguaje del alma, una afirmación que dice: estoy listo. Cuando se declara recibo, el espíritu se extiende, el corazón se ensancha y el cielo encuentra espacio para manifestarse. No se trata de forzar, se trata de permitir. Recibir es alinearse, es decir, estoy disponible para lo que el Padre quiere depositar. Y cuando esa disposición se activa, lo que parecía inalcanzable se vuelve posible, porque en el reino solo recibe el que se atreve a declarar con convicción: recibo. Hay palabras que no solo se dicen, se viven. Y cuando el alma aprende a hablar desde lo eterno, todo lo que parecía inerte comienza a moverse.
Las 5 palabras que hemos explorado no son fórmulas, son llaves, pero toda llave requiere una puerta. Y esa puerta es tu interior. La verdadera transformación espiritual no ocurre solo cuando hablas estas palabras, sino cuando te conviertes en el eco de lo que Dios ha dicho sobre ti. El poder espiritual no está en repetir, sino en habitar una verdad que trasciende tu entendimiento. Es ahí donde lo invisible empieza a manifestarse y lo imposible se vuelve natural, porque cuando tu lenguaje se alinea con el cielo, tu vida se vuelve una extensión de la voluntad divina. No se trata de añadir más palabras, sino de vivir con profundidad las que ya han sido reveladas. Hay poder en tu boca, pero más aún en tu disposición. ¿Estás listo para que cada palabra que salga de ti sea una semilla de eternidad? Entonces no solo las digas, habítalas. Deja que transformen tu mente, tu atmósfera y tu propósito. Porque lo que hablas cuando viene de Dios no solo se oye, se manifiesta.